El quirófano del Hospital Universitario de Madrid era un espacio de precisión, donde cada sonido, cada movimiento y cada susurro tenía un propósito definido. Javier, un cirujano con una reputación impecable, se encontraba en medio de una cirugía complicada, rodeado por su equipo de asistentes. La luz brillante del quirófano iluminaba su rostro concentrado, mientras sus manos se movían con una destreza que solo años de experiencia podían proporcionar. «Vigila la presión arterial», indicó Javier, sin apartar la vista de la mesa de operaciones. Su voz era firme, pero su tono mostraba una calma inquebrantable. Los monitores emitían pitidos regulares, marcando el ritmo de la vida que dependía de su habilidad. A su lado, la anestesista, la doctora Elena, asintió y ajustó los niveles, consciente de la responsabilidad que compartían. «Todo en orden, Javier», respondió ella, admirando la forma en que el cirujano maniobraba el bisturí con una precisión casi artística. Era evidente que Javier no solo era un médico, sino un verdadero maestro en su campo. Sus asistentes lo miraban con respeto, conscientes de que estaban aprendiendo de uno de los mejores. «Recuerda, cada detalle cuenta. No podemos permitirnos errores», añadió Javier mientras continuaba su labor. Los años de formación y dedicación se reflejaban en su enfoque detallado. A medida que la cirugía avanzaba, el equipo se movía como una orquesta bien afinada, respondiendo a sus indicaciones con rapidez y precisión. Después de varias horas de intensa concentración, el procedimiento llegó a su fin. Javier cerró la incisión con cuidado, asegurándose de que todo estuviera en su lugar. «Listo, pasemos a la sala de recuperación», dijo, sintiendo una oleada de alivio al ver que todo había salido bien. Afuera del quirófano, Javier se encontró con el director médico, el doctor Ruiz, quien lo esperaba con una sonrisa. «Impecable, como siempre, Javier. Estoy seguro de que el paciente se recuperará sin problemas gracias a tu habilidad», comentó Ruiz, al tiempo que le daba una palmadita en la espalda. «Gracias, doctor. Todo el equipo hizo un gran trabajo», respondió Javier, modesto como de costumbre. Sin embargo, en el fondo, sentía una satisfacción profunda. Cada vida salvada era un recordatorio de por qué había elegido esta profesión. Mientras Javier se dirigía a su oficina para revisar algunos informes, se encontró con una escena que pronto captaría su atención. Fuera del hospital, una mujer de aspecto angustiado, Carmen, se encontraba de pie en la acera, mirando hacia la entrada con desesperación. Sus ojos, llenos de lágrimas, reflejaban una angustia que Javier no podía ignorar. «Por favor, necesito ayuda», exclamó Carmen al ver a Javier acercarse. «Mi hija Lucía está enferma. Los médicos dicen que necesita una operación urgente, pero no tenemos dinero para pagarla. No sé a quién más acudir». Javier sintió que su corazón se apretaba al escuchar la súplica de la madre. Era una situación que había visto muchas veces antes, pero la desesperación en la voz de Carmen lo conmovió profundamente. «¿Cuántos años tiene tu hija?», preguntó mientras se detenía frente a ella. «Solo tiene 8 años», respondió Carmen, limpiándose las lágrimas con el dorso de la mano. «La diagnosticaron con una enfermedad rara y el tratamiento es carísimo. No puedo dejar que sufra». Sin pensarlo 2 veces, Javier decidió actuar. «Está bien, vamos a ver a Lucía. No te preocupes por el costo, haré lo que sea necesario para ayudarla», le dijo, con determinación en su voz. Carmen lo miró, incrédula, como si no pudiera creer que alguien estuviera dispuesto a ayudarle. «¿De verdad? ¿No me está engañando?», murmuró, con la voz entrecortada por la emoción. «Lo prometo». «Vamos», insistió Javier, comenzando a caminar hacia la entrada del hospital, con Carmen a su lado, que apenas podía seguir el paso por la mezcla de esperanza y temor que la abrumaba. Una vez dentro, Javier se dirigió rápidamente a la sala de emergencias, donde Lucía estaba siendo atendida. «Soy el doctor Javier. Voy a encargarme de la situación», dijo con voz firme al personal médico. La enfermera lo miró con sorpresa, pero sabía mejor que cuestionar su autoridad. «Doctor, la situación es complicada. No podemos garantizar que la operación sea un éxito, y sin los fondos necesarios, no podemos proceder», explicó ella. Pero Javier levantó la mano. «Entiendo, pero estoy dispuesto a cubrir los costos. Esta niña necesita ayuda y no puedo quedarme de brazos cruzados», afirmó, con un fervor que lo caracterizaba. Era un acto de generosidad que podría costarle, pero en ese momento no podía pensar en eso. La vida de Lucía era lo único que importaba. Mientras tanto, la noticia de la decisión de Javier
comenzó a correr entre sus colegas. En la reunión del consejo médico que se llevaría a cabo esa tarde, Javier se preparaba para recibir tanto elogios como miradas de reproche. Sabía que su acto de compasión no sería bien visto por todos. Algunos colegas verían su intervención como una amenaza a sus propios intereses. Cuando llegó a la reunión, se encontró con un ambiente tenso. Muchos de sus compañeros, que antes lo elogiaban, ahora lo miraban con recelo. El doctor Martín, un cirujano que había competido con Javier durante años, fue el primero en romper el silencio. «Javier, me alegra saber que has estado ocupado, ayudando a una niña», dijo con ironía. «Pero, ¿no crees que eso podría traer problemas al hospital? Las políticas son claras en cuanto a las tarifas de los pacientes». Javier sintió el ardor de la indignación en su pecho. «No se trata de políticas, se trata de salvar una vida. No puedo ignorar a una niña que necesita ayuda», respondió con la voz firme. «Eso es fácil de decir cuando no eres tú quien debe rendir cuentas a la administración. La generosidad tiene sus límites», replicó Martín con una sonrisa sarcástica. Javier podía sentir la conspiración en el aire, la forma en que algunos veían su acto de bondad no como un esfuerzo noble, sino como una amenaza a su estatus. La conversación continuó, pero Javier se sintió cada vez más aislado. A pesar de sus intenciones puras, sabía que había plantado una semilla de discordia entre sus colegas. La reunión terminó con aplausos superficiales, pero Javier notó las miradas de desconfianza que lo seguían mientras salía de la sala. Mientras se alejaba del hospital esa noche, Javier se sintió abrumado por la realidad de su situación. Había arriesgado su reputación, su carrera y quizás incluso su estabilidad financiera, por una niña que no conocía. Pero en su corazón sabía que había hecho lo correcto. Sin embargo, la sensación de que algo oscuro se cernía sobre él lo mantenía inquieto. La traición no siempre era evidente, pero Javier estaba comenzando a darse cuenta de que había más en juego de lo que había imaginado. Al salir del hospital, sin embargo, no podía sacudirse la sensación de que algo más grande estaba en marcha. ¿Sería capaz de defender su ética en un sistema que parecía estar preparado para devorarlo? Con estas preguntas girando en su mente, Javier se comprometió a luchar, sin saber que la batalla estaba apenas comenzando. Javier se sentó en una de las sillas de la oficina del director del hospital. Su corazón latía con fuerza. El ambiente era tenso. El aire estaba impregnado de la formalidad que siempre acompañaba a las convocatorias de la administración. Había llegado con la esperanza de recibir algún tipo de reconocimiento por su trabajo, especialmente tras la cirugía exitosa de la pequeña Lucía. Sin embargo, a medida que el director, el doctor Morales, entró en la sala con un semblante grave, sus expectativas comenzaron a desvanecerse. «Javier», comenzó el doctor Morales, su voz austera resonando en las paredes blancas. «Gracias por venir. Lamentablemente, tenemos que hablar de un asunto serio». Javier frunció el ceño, sintiendo un escalofrío recorrer su espalda. «¿Acaso hay algún problema con la operación de Lucía? Hice todo lo posible para asegurar su bienestar, doctor Morales». El director hizo un gesto para calmarlo. «No, la niña está bien, pero la razón por la que te hemos convocado es otra. Hemos recibido quejas sobre tu conducta profesional, específicamente sobre la cirugía que realizaste sin la debida autorización de la administración». La incredulidad se apoderó de Javier. ¿Quejas? ¿De quién? Solo ayudé a una niña que lo necesitaba. No esperaba un reconocimiento, pero tampoco esto. «Entiendo tu frustración», continuó el doctor Morales, con un tono que intentaba ser conciliador. «Pero tenemos políticas que seguir. No podemos permitir que esto sienta un precedente. La dirección ha decidido abrir una investigación sobre tus acciones. Se te considera responsable de violar las políticas del hospital». Javier sintió cómo el mundo se desmoronaba a su alrededor. ¿Investigarme? ¿Por hacer lo correcto? Esto no puede estar sucediendo. He dedicado mi vida a salvar vidas, a ayudar a los que más lo necesitan. ¿Es este el reconocimiento al que me enfrento? Lo sé, Javier, pero la administración está presionada. Algunos colegas han manifestado su preocupación y no podemos ignorar esto, respondió el doctor Morales, su mirada evitando la de Javier. ¿Algunos colegas? ¿Te refieres a aquellos que ven mi trabajo como una amenaza? Esto es una conspiración, exclamó Javier, la ira surgiendo en su voz. Me están atacando por intentar hacer lo correcto. El doctor Morales suspiró, como si llevara una carga pesada sobre sus hombros. No estoy en posición de defender a nadie,
Solo hago lo que se me ordena. Te recomiendo que busques apoyo legal. La situación es grave. Javier salió de la oficina con la cabeza llena de pensamientos. La sensación de traición lo invadía. No podía creer que sus propios colegas, aquellos con quienes había trabajado codo a codo, estuvieran detrás de esta acción. Mientras caminaba por los pasillos del hospital, sentía las miradas de algunos de sus compañeros, algunos con desaprobación, otros con pena. Se sentía como un paria, aislado en un lugar que había sido su hogar durante años. Al llegar a su casa, tomó el teléfono y marcó el número de Carmen. Su voz temblaba al escuchar el tono de llamada. Necesitaba apoyo, alguien en quien confiar. Cuando finalmente Carmen contestó, su voz era un bálsamo. «Javier, qué bueno que llamas. Estoy preocupada», dijo Carmen, su tono reflejando la angustia que sentía por su hija. «Carmen, necesito hablar contigo. La situación es crítica», comenzó Javier, tratando de mantener la calma. «¿Qué pasó? ¿Lucía está bien?», preguntó Carmen con prisa. «Lucía está bien, pero he sido convocado por la administración del hospital. Me están investigando por lo que hice». «Por ayudar a tu hija», reveló Javier, sintiendo cómo la desesperación comenzaba a apoderarse de él. «¿Qué? Eso es absurdo. Tú solo hiciste lo que era correcto», exclamó Carmen, su voz llena de indignación. «Lo sé, pero algunos de mis colegas lo ven como una violación de las políticas. Están tratando de desacreditarme. Necesito que me ayudes, que hables con otros. No puedo enfrentar esto solo», imploró Javier. «Por supuesto que te ayudaré. No voy a dejar que te hagan esto. Voy a hablar con otros padres, con la comunidad. Ellos deben saber lo que está sucediendo», prometió Carmen, su voz firme. «Juntos podemos hacer algo». «Gracias, Carmen. No puedo expresar lo mucho que significa para mí», dijo Javier, sintiendo una chispa de esperanza en medio de su desánimo. Después de colgar, Javier se recostó en el sofá, la mente llena de pensamientos. Se preguntaba si había tomado la decisión correcta al ayudar a Lucía. Su ética profesional siempre había sido su guía, pero ahora se sentía atrapado entre su moral y su carrera. ¿Valía la pena arriesgarlo todo por una sola vida? A la mañana siguiente, Javier se encontró en la sala de descanso del hospital, un lugar que solía ser un refugio. Sin embargo, ahora había un aire de conspiración. Sus colegas se agrupaban en pequeños clústeres, susurrando y lanzando miradas furtivas en su dirección. Javier sintió que la tensión era palpable, como un hilo delgado que podría romperse en cualquier momento. Mientras intentaba concentrarse en su café, entró en conversación con su amigo de confianza, Martín. «¿Has escuchado sobre la investigación?», preguntó Martín, su voz baja. «Sí, me convocaron. Estoy siendo investigado por ayudar a Lucía», respondió Javier, su voz cargada de frustración. «Es una locura. Todos sabemos que lo hiciste por las razones correctas. Pero hay quienes se sienten amenazados por tu éxito. No puedo creer que algunos colegas se estén prestando a esto», dijo Martín, su rostro mostrando preocupación. «Es difícil de aceptar. No pensé que llegaría a este punto. Siento que toda mi carrera se está desmoronando», confesó Javier, sintiendo cómo la desesperanza lo invadía. «Debes pelear, Javier. No dejes que te silencien. Tienes una buena reputación y muchas personas te apoyan. La comunidad necesita saber lo que está sucediendo aquí», instó Martín, su voz llena de determinación. «Gracias, Martín, pero ahora tengo que centrarme en encontrar un abogado. No puedo hacerlo solo», dijo Javier sintiendo la presión aumentar. Con renovada determinación, Javier decidió que no se dejaría vencer. Se levantaría contra la injusticia, no solo por él, sino también por Lucía y por todos los pacientes que merecían atención sin miedo a represalias. Pero en el fondo de su mente, sabía que tenía que tener cuidado. No solo estaba luchando contra un sistema, sino contra aquellos que habían sido sus colegas, que ahora se habían convertido en sus enemigos. Javier se encontraba en su pequeño apartamento. La luz que entraba por la ventana iluminaba su rostro cansado y preocupado. La noticia de su despido seguía resonando en su mente como un eco incesante. Sabía que no podía rendirse, que debía luchar por su nombre, por su reputación y, sobre todo, por los pacientes que realmente necesitaban de su ayuda. En ese momento el sonido del timbre lo sacó de sus pensamientos. Era Clara, la abogada que había decidido contratar tras recibir el consejo de un amigo. «Hola, Javier», saludó Clara mientras entraba, llevando consigo una carpeta repleta de documentos.
He estado revisando todo lo que hemos podido reunir hasta ahora. Javier la miró con una mezcla de esperanza y ansiedad. Clara no solo era una abogada experimentada, sino que también tenía una reputación de no rendirse fácilmente. Se sentaron en la mesa, rodeados de papeles y evidencias que tenían el potencial de cambiar el rumbo de su vida. ¿Qué hemos encontrado?, preguntó Javier ansioso. Clara abrió la carpeta y comenzó a revisar los documentos. Su mirada se tornó seria. He estado hablando con algunas personas del hospital y lo que he descubierto es alarmante. No solo estamos hablando de un despido injustificado. Esto parece ser algo más grande. Hay un patrón de comportamiento que indica que hay un grupo dentro del hospital que está tratando de silenciar a quienes se atreven a cuestionar sus prácticas. ¿A qué prácticas te refieres?, inquirió Javier, frunciendo el ceño. Por lo que he podido recopilar, hay varios casos de pacientes que han sido mal atendidos o que no han recibido el tratamiento adecuado. Y todo parece estar relacionado con la presión que algunos médicos están recibiendo de las farmacéuticas para promover ciertos tratamientos, sin importar si son los más adecuados para los pacientes. Javier sintió una punzada en el estómago. Esa era la razón por la que se había metido en problemas en primer lugar. Había decidido atender a una niña que no podía pagar la atención médica, desafiando el sistema que había creado un muro entre la ética y el beneficio económico. ¿Y qué necesitamos hacer para demostrarlo?, preguntó decidido. Vamos a necesitar testimonios, documentos, cualquier cosa que podamos usar como evidencia. Pero más importante aún, necesitamos crear una narrativa sólida que explique por qué lo que hiciste fue en beneficio de la comunidad y no un acto de desobediencia. Clara hizo una pausa, mirándolo a los ojos. Javier, esto no va a ser fácil. Vas a enfrentar mucha resistencia. No me importa. No puedo quedarme de brazos cruzados mientras otros sufren, respondió Javier con determinación. Mientras tanto, Carmen, que había estado siguiendo la situación de Javier de cerca, decidió que era hora de actuar. Organizó una reunión con algunos vecinos y miembros de la comunidad en su casa. La sala estaba llena de gente, todos preocupados por lo que le había pasado al doctor que había salvado a Lucía. Gracias a todos por venir, comenzó Carmen con la voz firme. Javier no solo es un gran médico, es una buena persona que se ha arriesgado para ayudar a quienes más lo necesitan. No podemos permitir que lo despidan sin luchar. Necesitamos unirnos y apoyarlo. Una mujer del grupo que había estado escuchando atentamente se levantó. Mi madre fue atendida por Javier, y él se aseguró de que recibiera el tratamiento que necesitaba, a pesar de las dificultades. No puedo quedarme callada mientras lo atacan. Exactamente, añadió otro hombre. Si nos unimos, podemos hacer ruido. Las redes sociales son una herramienta poderosa. Podemos crear una campaña para mostrar lo que realmente está pasando en el hospital. Carmen asintió, sintiendo que la energía en la habitación crecía. A medida que la conversación continuaba, las ideas comenzaron a fluir. Decidieron crear un hashtag que se volviera viral, algo que pudiera atraer la atención de los medios y al mismo tiempo mostrar el apoyo de la comunidad hacia Javier. Empezaremos con algo simple. Justicia para Javier. Carmen esbozó una sonrisa, sintiendo que tenían una oportunidad real de hacer un cambio. Mientras todo esto sucedía, Javier revisaba documentos con Clara en su apartamento. Cada nuevo hallazgo parecía reforzar su determinación. Sin embargo, al abrir un sobre que había llegado por correo, se encontró con una carta anónima que le hizo detenerse en seco. La letra era temblorosa y el contenido le heló la sangre. Javier, no estás solo en esto. Hay un complot mayor detrás de tu despido. No confíes en nadie del hospital. Ellos quieren silenciarte. Encuentra la verdad antes de que sea demasiado tarde. Javier sintió que su corazón latía con fuerza. ¿Qué significaba esto? ¿Quién le había enviado esa carta? ¿Era un amigo o un enemigo? Se giró hacia Clara, que lo miraba con curiosidad. ¿Qué sucede?, preguntó ella, notando su expresión sombría. Acabo de recibir una carta anónima. Dicen que hay un complot detrás de mi despido, respondió Javier, extendiendo la carta hacia ella. Clara leyó rápidamente el contenido y su expresión se tornó grave. Esto cambia las cosas. Si hay un complot, necesitamos actuar con más cautela. Hay personas que están dispuestas a hacer lo que sea para proteger sus intereses. No puedo quedarme de brazos cruzados, insistió Javier. Debo descubrir quién está detrás de esto. No voy a dejar que me silencien. A medida que la noche avanzaba,
Javier sintió una mezcla de miedo y determinación. Sabía que se estaba metiendo en un terreno peligroso, pero la idea de que su lucha pudiera ayudar a otros lo mantenía firme. Tenía que descubrir la verdad, no solo por él, sino por todos aquellos que habían sido perjudicados por un sistema que priorizaba el lucro sobre la vida. La luz de la farola iluminaba su rostro mientras miraba por la ventana. La lucha apenas comenzaba, y aunque sabía que no sería fácil, estaba decidido a enfrentarse a su destino. La comunidad, Clara y su propia convicción eran su fuerza. Javier se preparaba para una batalla que prometía ser intensa, pero en el fondo, un rayo de esperanza brillaba. Javier y Clara se encontraron en un café cercano al hospital. El aire estaba cargado de tensión y determinación. La luz del sol se filtraba a través de las ventanas, iluminando las mesas de madera y dejando sombras alargadas en el suelo. Clara, con su cabello recogido en un moño desordenado, revisaba unos documentos que había traído consigo. Javier, por su parte, miraba por la ventana, reflexionando sobre la situación que lo había llevado a ese punto. «Necesitamos ser cuidadosos», dijo Clara, rompiendo el silencio. «Si descubrimos algo que no deberíamos, podríamos estar poniendo en riesgo no solo nuestras carreras, sino nuestras vidas». Javier asintió, consciente de que su búsqueda de justicia estaba rodeada de peligros. Tomó un sorbo de su café, su mente aún atormentada por las traiciones de sus excolegas. Recordó a Antonio, su amigo de años, quien había sido uno de los primeros en darle la espalda. La traición dolía más que cualquier herida física. «Sí, lo sé», respondió Javier con voz grave, «pero no puedo quedarme de brazos cruzados mientras ellos continúan con sus prácticas corruptas. Esas conexiones entre la administración y las farmacéuticas son demasiado evidentes para ignorarlas. Si logramos probarlo, podríamos detenerlos». Clara sonrió, admirando la determinación de Javier. Sabía que él era un hombre de principios, alguien que no se dejaba intimidar fácilmente. Abrió uno de los documentos y comenzó a leer en voz alta. «Mira esto. He estado investigando a algunos de tus ex colegas. El doctor Salazar y la doctora Gómez han trabajado con una farmacéutica que tiene antecedentes poco claros en sus ensayos clínicos. Hay numerosos reportes de irregularidades». «¿Irregularidades?», preguntó Javier frunciendo el ceño. «¿Te refieres a ensayos en pacientes sin su consentimiento?». «Exactamente», respondió Clara. «Y no solo eso. Parece que han manipulado resultados para que los medicamentos puedan ser aprobados más rápidamente. Todo por dinero». El estómago de Javier se revolvió al escuchar aquello. La idea de que sus colegas, personas en quienes había confiado, pudieran estar involucrados en algo tan oscuro lo llenaba de indignación. Se inclinó hacia adelante, su mirada fija en Clara. «¿Tienes pruebas? Necesitamos presentar esto de manera sólida. No podemos permitir que se escapen con esto». Clara asintió. Su rostro reflejaba la misma intensidad que sentía Javier. «He conseguido copias de algunos contratos y correos electrónicos que demuestran la vinculación entre ellos y la farmacéutica. También hay testimonios de pacientes que han sido utilizados como conejillos de indias. Pero debemos ser cautelosos. Si esto se filtra, podrían intentar desacreditarnos». La conversación continuó, entre café y documentos, mientras comenzaban a trazar un plan. Javier sentía que el tiempo corría en su contra, que cada minuto que pasaba era una oportunidad más para que sus enemigos se fortalecieran. Sin embargo, había algo en Clara que le daba esperanza. Ella compartía su visión, su deseo de justicia. Después de varias horas de investigación, Clara y Javier decidieron que era hora de enfrentarse a la administración del hospital. Javier había solicitado una reunión, y aunque sabía que sería complicado, estaba decidido a no dejarse intimidar. El día de la reunión, Javier se preparó meticulosamente. Se vistió con un traje oscuro, se miró en el espejo y respiró hondo. La imagen que veía reflejaba a un hombre decidido, pero también a uno vulnerable. Sabía que estaba en el centro de una tormenta y que sus adversarios no se detendrían ante nada para proteger sus intereses. Al llegar a la sala de reuniones, sintió un nudo en el estómago. La mesa estaba ocupada por varios miembros de la administración y algunos de sus excolegas. Javier tomó asiento. Su mirada se encontró con la de Antonio, quien lo miraba con desdén. Era el momento de la verdad. «Gracias por venir, doctor Fernández», comenzó el director del hospital, un hombre de estatura media y cabello canoso. «Sabemos que ha estado haciendo ciertas acusaciones,
y quisiéramos escuchar su versión. Javier se enderezó en su asiento, sintiendo el sudor frío recorrer su espalda. Gracias por recibirme. He estado investigando las razones detrás de mi despido y he encontrado algunas irregularidades que involucran a varios de ustedes y a la administración, dijo con firmeza, desafiando la mirada inquisitiva de sus colegas. Los murmullos comenzaron a surgir entre los presentes. La doctora Gómez fue la primera en reaccionar. ¿Irregularidades? ¿De qué está hablando, Javier? Esto solo puede ser producto del estrés. No es estrés, es la pura verdad, replicó Javier manteniendo la calma. He descubierto que algunos de ustedes tienen lazos con ciertos laboratorios farmacéuticos. Esto no solo compromete la ética médica, sino que pone en riesgo la vida de nuestros pacientes. El ambiente en la sala se volvió tenso. El director frunció el ceño, mientras Antonio se cruzaba de brazos, claramente incómodo. Esos son acusaciones muy graves, Javier. ¿Tienes pruebas de lo que afirmas?, preguntó el director, su voz mezcla de incredulidad y desafío. Javier miró a Clara, quien le hizo un gesto de aliento. Con firmeza, colocó los documentos sobre la mesa. Aquí están: contratos, correos electrónicos y testimonios de pacientes que han sido utilizados sin su consentimiento. Esto no es un juego, es una cuestión de vida o muerte. La sala quedó en silencio. Los rostros de sus ex colegas palidecieron al ver la evidencia presentada. Sin embargo, la doctora Gómez no se quedó callada. Esto es ridículo, Javier. Eres un cirujano brillante, pero esta situación te ha afectado. No puedes seguir acusándonos de esta manera. ¿Ridículo?, replicó Javier, su voz resonando en la sala. ¿Acaso no ven lo que están haciendo? Están arriesgando vidas por dinero. Y yo no me quedaré de brazos cruzados mientras esto continúa. Mientras la reunión se volvía cada vez más acalorada, Javier sintió que la presión aumentaba. Sabía que sus adversarios intentarían desacreditarlo, hacer que pareciera un loco. Pero no se iba a rendir. Era el momento de luchar. La reunión finalizó sin resultados claros, pero Javier sabía que había sembrado la semilla de la duda en la mente de algunos de sus colegas. Salió del edificio sintiéndose más fuerte, pero también consciente de que la batalla apenas comenzaba. Días después, la comunidad comenzó a respaldar a Javier de maneras que nunca habría imaginado. Las redes sociales se inundaron de mensajes de apoyo, pidiendo justicia y denunciando las prácticas corruptas en el hospital. Javier sentía que la marea empezaba a cambiar a su favor, pero las amenazas anónimas también comenzaron a intensificarse. Un día, mientras revisaba su correo, encontró un mensaje que le heló la sangre. «Deja de investigar o te arrepentirás». Javier sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. No solo estaba luchando por su carrera, sino también por su vida. Con Clara a su lado, se preparaba para lo que vendría. Sabía que tenía que mantenerse firme, que la verdad debía salir a la luz, sin importar el precio que tuviera que pagar. Con una determinación renovada, Javier se dispuso a enfrentarse a la corrupción que había infiltrado su mundo, sin saber que la batalla estaba lejos de terminar. La tensión había alcanzado un punto álgido en la vida de Javier. Se sentaba en su apartamento, rodeado de papeles, notas y documentos que Clara había ido recopilando. La luz del atardecer se filtraba a través de las cortinas, proyectando sombras alargadas en las paredes. Javier se pasaba la mano por el cabello, sintiendo el peso de la presión que lo oprimía. Sabía que su situación era crítica y que cada día que pasaba sin una respuesta, sin una acción decisiva, lo acercaba más al abismo. Clara entró en la habitación con una expresión de preocupación. «Javier, debemos hablar. La administración está en alerta máxima. No puedes seguir viniendo al hospital. Es peligroso», dijo, cerrando la puerta tras de sí con un suave clic. Javier se levantó, nervioso, caminando de un lado a otro. «Pero no puedo quedarme aquí sentado mientras la situación empeora. Necesito saber qué está pasando. Necesito entender por qué me están atacando», respondió, su voz cargada de frustración. «Lo entiendo, pero si te ven, podrían hacer algo drástico. No solo están dispuestos a desacreditarte, hay indicios de que podrían intentar algo. Mucho más serio», advirtió Clara, su mirada fija en él, buscando que comprendiera la gravedad de la situación. «¿Qué sugieres que haga? ¿Que me quede aquí y espere a que me destruyan?» Javier se detuvo frente a ella, su mirada intensa, casi suplicante. «Dame una razón para no ir, por favor». Clara suspiró, sintiendo la angustia de su amigo. «Podrías ayudar a Carmen y a Lucía. Esa niña necesita una segunda operación,
Y ya te lo he dicho, su madre no puede pagarla. Tu apoyo podría ser la diferencia entre la vida y la muerte para ella. Tal vez eso te dé una razón más fuerte para luchar, propuso. El rostro de Javier se iluminó momentáneamente. Tienes razón, no puedo permitirme perder de vista lo que realmente importa. Lucía necesita mi ayuda, y yo no puedo fallarle, exclamó con una determinación renovada. Mientras Javier se preparaba para salir, Clara lo observó con preocupación. Ten cuidado, Javier. La lucha no es solo contra la administración del hospital. Hay algo más grande, algo oscuro que está en juego. Las palabras de Clara resonaron en su mente mientras se dirigía a la casa de Carmen. Al llegar, vio la pequeña vivienda de la madre de Lucia, con su fachada desgastada y las flores marchitas en el jardín. A pesar de la tristeza del lugar, la esperanza brillaba en los ojos de Carmen cuando lo vio llegar. Javier, gracias por venir. No sé qué haríamos sin ti, dijo Carmen, su voz temblorosa pero llena de gratitud. Carmen, he estado pensando mucho en Lucía y en lo que necesita. Quiero hacer todo lo posible para ayudarla, respondió Javier, sintiendo una mezcla de responsabilidad y compasión. Carmen lo llevó a la sala, donde Lucía yacía en el sofá, con una manta sobre sus piernas. La niña sonrió débilmente al ver a Javier. «Hola, doctor. ¿Vas a ayudarme otra vez?», preguntó con una voz suave y esperanzada. «Siempre, Lucía. Siempre estaré aquí para ti», contestó Javier, tratando de ocultar la angustia que sentía. Miró a Carmen y continuó. «He estado investigando las opciones. Es posible que podamos encontrar un lugar donde hagan la operación a un costo más bajo, o incluso gratuita. Pero necesitaré tu ayuda y tu apoyo en esto». Carmen asintió, sus ojos llenos de lágrimas. «Haremos lo que sea necesario. No puedo dejar que mi hija sufra más». Esa conversación encendió una chispa en Javier. Sabía que había un sistema corrupto que había estado explotando a personas como Carmen y Lucía. No podía quedarse de brazos cruzados mientras otros sufrían. Debía actuar, y debía hacerlo pronto. Más tarde, mientras regresaba a casa, Javier reflexionaba sobre la situación. La corrupción en el sistema de salud era un monstruo que había estado alimentándose de la desesperación de las personas. La revelación lo impactó. Había cirujanos y administradores que se beneficiaban de la miseria ajena, y él había sido un blanco por intentar hacer lo correcto. Fue entonces que se le ocurrió una idea. Si pudiera reunir pruebas suficientes sobre la corrupción y los vínculos entre sus colegas y las empresas farmacéuticas, tendría una base sólida para luchar contra ellos. Con esa determinación, se sentó en su escritorio y comenzó a hacer una lista de todos los nombres que había oído en sus conversaciones con Clara y algunos otros colegas que no lo habían traicionado. A medida que la noche avanzaba, el sonido de su teclado resonaba en la habitación vacía. «Necesito pruebas concretas», murmuró para sí, mismo decidido a encontrar la verdad. Pero también sabía que debía tener cuidado. Cualquier movimiento en falso podría costarle caro. Al día siguiente, Javier se reunió con Clara en un café cercano al hospital. El ambiente era tenso, y ambos hablaban en voz baja, asegurándose de que nadie los escuchara. «He estado pensando en cómo podemos obtener más información sobre la administración y sus tratos con las farmacéuticas», comenzó Clara, mirando por encima de su hombro. «Podríamos hacer un seguimiento de las operaciones que han estado realizando. Tal vez haya registros que indiquen qué pacientes han sido tratados con medicamentos específicos. Si encontramos alguna discrepancia, podríamos tener algo con qué trabajar», sugirió Javier, sintiendo cómo la adrenalina comenzaba a fluir. «Eso suena arriesgado, pero podría funcionar. Tendremos que ser extremadamente cuidadosos. La última vez que te vi en el hospital, la cosa estaba tensa. No podemos permitir que nos atrapen», advirtió Clara. Javier asintió, sabiendo que cada paso era una jugada de ajedrez en la que no podía permitirse perder. «No quiero solo limpiar mi nombre. Quiero que se haga justicia. La gente como Carmen y Lucía merece algo mejor», dijo su voz firme. «Entonces hagámoslo. Pero recuerda, la verdad es una espada de doble filo. Puede cortarte», respondió Clara con un tono de advertencia en su voz. Mientras se despidieron, Javier sintió la carga de la responsabilidad en sus hombros. La misión que había comenzado a luchar por su propia reputación, ahora se había transformado en una lucha por la justicia, en un sistema que había fallado a los más vulnerables. Sabía que estaba al borde de un precipicio, donde cualquier paso en falso podría significar su caída.
Esa noche, mientras se preparaba para dormir, Javier revisó los documentos que había recopilado. La determinación ardía dentro de él. No voy a dejar que esto termine aquí, se prometió, mirando por la ventana, donde las luces de la ciudad parpadeaban como las esperanzas que aún albergaba. La lucha apenas comenzaba, y estaba listo para enfrentarse a la tormenta que se avecinaba. Javier se encontraba en el escenario del evento de recaudación de fondos, iluminado por un haz de luz que parecía seguirlo. A su alrededor, la multitud lo miraba con expectación. Había llegado el momento de exponer no solo su historia, sino también la corrupción que había enfrentado en el hospital. Su voz temblaba ligeramente, pero se mantuvo firme mientras comenzaba a hablar. «Gracias por estar aquí esta noche», comenzó, sintiendo cómo el aire se volvía denso de emoción. «Como muchos de ustedes saben, he sido víctima de un sistema que prioriza el beneficio económico sobre la salud de los pacientes. He visto con mis propios ojos cómo se explotan a aquellos que más necesitan ayuda». La audiencia, compuesta por médicos, enfermeras, padres y amigos de Lucía, escuchaba en silencio, algunos con lágrimas en los ojos. Javier continuó. «Hice lo que creí correcto al atender a una niña enferma, Lucia, sin cobrarle un solo euro, y eso me costó mi carrera. Pero lo que es aún más desgarrador es saber que mi situación no es un caso aislado. Hay muchos más, muchos que son sacrificados en el altar de la codicia». El murmullo creció entre la multitud. Algunos comenzaron a aplaudir suavemente, y Javier sintió que ese apoyo le daba fuerzas. Sin embargo, justo cuando la emoción alcanzaba su cúspide, un alto ejecutivo del hospital, Alberto Romero, se levantó de su asiento en la primera fila. Su rostro estaba pálido de ira, y su voz resonó por encima del murmullo. «Basta ya, Javier. Esto es inaceptable. Tus acusaciones son falsas y difamatorias. Si continúas con esta campaña de desprestigio, no dudaré en tomar acciones legales contra ti», amenazó, su mirada llena de desprecio. La sala se quedó en completo silencio. Javier sintió cómo su corazón se aceleraba. «Alberto, no estoy aquí para difamar a nadie. Estoy aquí para hablar de la verdad. La gente necesita saber lo que realmente está sucediendo en el hospital», replicó, su voz ahora más fuerte y decidida. «¿La verdad? ¿La tuya o la de los demás? Porque lo que estás haciendo es manipular a esta gente, jugar con sus emociones», contestó Alberto acercándose al escenario. «Si no te detienes, te aseguro que no solo perderás tu carrera, sino que también enfrentarás graves consecuencias». La tensión en la sala creció, y murmullos de preocupación empezaron a difundirse entre los asistentes. Javier, sintiéndose acorralado, tomó aire y decidió no retroceder. «Los pacientes merecen ser escuchados. La corrupción no puede seguir silenciada. Ya he perdido mi empleo, mi reputación, pero no me quitarán mi voz», declaró, mirando a su alrededor, buscando el apoyo de la multitud. Varias personas comenzaron a aplaudir, y otros gritaron palabras de aliento. «La verdad debe salir a la luz, Javier», gritó una mujer desde el fondo. La emoción crecía, y Javier sintió que la sala se unía a su causa. Pero Alberto, viendo que su estrategia de intimidación no estaba funcionando, decidió cambiar de táctica. «Si crees que esto es un juego, estás equivocado. No solo tengo el poder de despedirte, también tengo pruebas que podrían incriminarte a ti», advirtió, cruzando los brazos con una sonrisa desafiante. Javier sintió un escalofrío recorrer su espalda. No podía ser posible. «¿Qué pruebas? ¿Qué estás insinuando, Alberto?», cuestionó, su voz ahora más baja, pero firme. «Lo que estoy insinuando, querido Javier, es que tu propia madre, a quien has estado cuidando, es una de las víctimas de esta situación. Participó en experimentos clandestinos que tú ni siquiera conoces», reveló Alberto, sus palabras como dagas que cortaron el aire. La sala se sumió en un silencio absoluto. Javier sintió que el mundo se desvanecía a su alrededor. Su madre, enferma, involucrada en algo tan oscuro. «Eso es una mentira. No puedes hacer esto», exclamó, sintiendo cómo la rabia y el dolor se mezclaban en su interior. «¿Una mentira? Averigua tú mismo. Te aseguro que tengo documentos que lo prueban. Si continúas desafiándome, no dudaré en hacerlos públicos. Te lo advierto, Javier. El juego que has empezado no es uno que puedas ganar», dijo Alberto, su tono cargado de arrogancia. Javier se sintió atrapado en una red de mentiras e intrigas.
La revelación sobre su madre lo dejó aturdido. Recordó todas las veces que había hablado con ella sobre su enfermedad, su preocupación y su deseo de ayudarla. ¿Cómo podía ser que ella estuviera involucrada en algo tan siniestro? La multitud estaba en un estado de shock, y Javier miró a su alrededor, buscando apoyo. «Esto no puede ser cierto. Mi madre no es parte de eso. Alberto, eres un mentiroso», gritó, sintiendo que su voz se quebraba. «¿Y tú qué harás al respecto? ¿Te vas a enfrentar a la verdad? Porque la verdad, Javier, puede ser más dolorosa que cualquier mentira». Alberto continuó, disfrutando de la confusión que había sembrado. Con el corazón pesado y su mente acelerada, Javier sintió que el suelo se deslizaba bajo sus pies. La gente murmuraba, intercambiando miradas de incredulidad y preocupación. El evento, que había comenzado como un acto de solidaridad y esperanza, se había convertido en un campo de batalla. En un intento por recuperar el control, Javier se dirigió a la multitud. «Esto no es solo sobre mí, es sobre todos nosotros, sobre la lucha por la calidad de la atención médica. No podemos dejar que la corrupción nos...» «¡Silencie! No dejaré que esto termine aquí», gritó, la determinación brillando en sus ojos. Mientras la multitud comenzaba a aplaudir nuevamente, Javier sintió que su indignación se transformaba en fuerza. Sin embargo, la sombra de la revelación sobre su madre lo perseguía. ¿Qué haría ahora? ¿Cómo podría enfrentar la verdad que se avecinaba? El caos en la sala se intensificó, y Javier sabía que debía actuar rápido. Si lo que Alberto decía era cierto, necesitaba pruebas, respuestas. Miró a Clara, su abogada, quien había estado observando la escena con preocupación. A través de la multitud, sus miradas se encontraron y ella asintió, dándole la señal de que no estaba solo en esta lucha. Mientras la tensión seguía en aumento, Javier sintió que la batalla por su honor, por su madre y por todos aquellos que habían sido víctimas de la corrupción apenas comenzaba. Sin embargo, el peso de las revelaciones y las amenazas lo mantenían al borde de la desesperación. Iba a necesitar todo su coraje, toda su determinación, para enfrentarse al enemigo que había surgido de las sombras. Con una nueva resolución, Javier decidió que, sin importar las consecuencias, no se detendría. La verdad debía salir a la luz, y él estaba dispuesto a arriesgarlo todo por ello. La sala, repleta de apoyo, sería el primer paso hacia su redención. Pero en su interior, un temor creciente se formaba. ¿Podría realmente ganar esta lucha? ¿O la corrupción acabaría por devorarlo todo?